Buenos días, chicos. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Me escuchan, chicos? Buenos días, profesora, sí se le escucha. Muy bien, gracias, gracias. Entonces vamos a empezar la clase. Bueno, ya saben que les toca el curso de física. A partir de esta semana voy a estar a cargo. Por favor, si tienen alguna duda, algún inconveniente, no duden en decírmelo, por favor. ¿Sí? Acá estamos prestos a despejar cualquier duda que se les presente en el desarrollo del curso. Entonces, dicho eso, empezamos la clase. Todos pueden visualizar la pantalla. Necesito sus reacciones, chicos, ya sea mejor si abren su audio, ¿no? Si tienen alguna consulta, pueden abrir el audio, el micrófono, y al término de su consulta lo cierran, ¿sí? Ahí está el tema que vamos a ver esta semana. En esta semana 13 es corriente eléctrica, circuitos eléctricos. Las anteriores clases ya se habló acerca de la carga eléctrica, ¿no? Habíamos dicho que la carga eléctrica es una propiedad de algunos cuerpos y que esta carga eléctrica podía generar un campo eléctrico y se podía trasladar debido a una fuerza eléctrica. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la corriente eléctrica, que son cargas en movimiento, como podemos ver acá, tengo un foquito y tengo una pila. Entonces, esta pila me va a proporcionar energía eléctrica, y esta energía eléctrica va a servir para trasladar estas cargas. Estas cargas van a realizar un trabajo por todo el circuito. Entonces, la fuerza eléctrica ejerce una fuerza para trasladar todas estas cargas por el circuito. Y eso va a generar, ¿qué cosa? Que los focos se prendan, se enciendan los focos. También vamos a ver cómo van a estar dispuestos estos focos. Estos focos funcionan como resistencias. ¿Qué sucederá si a este foco, por ejemplo, de este tipo de conexión en serie, lo desconecto uno de ellos? Los focos no se prenden. Sin embargo, en este tipo de conexión en paralelo, retiro un foco y los otros focos siguen encendidos. Entonces empezamos definiendo qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de cargas en movimiento. Se mueven debido a una diferencia de potencial. Recuerda que para que las cargas se trasladen, ¿qué es lo que se necesita? Un campo eléctrico. O sea, en el interior de este conductor debe existir un campo eléctrico. Entonces, para que exista un campo eléctrico, debe existir una diferencia de potencial. Por eso nos dice acá que en los extremos de este conductor tiene que haber una diferencia potencial. O sea, si yo le llamo acá potencial A, acá tiene que ser potencial B. ¿Qué es lo que genera esa diferencia de potencial? Porque ahí yo tengo una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial lo que va a generar en el interior es un campo. Entonces yo te pregunto, te digo así, ¿qué pasa si el potencial de A es mayor al potencial de B? ¿Ya? Vamos a ver. Si el potencial de A fuera mayor al potencial en B, ¿me puedes decir qué dirección tiene el campo eléctrico? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Te acuerdas? Eso se vio en la clase pasada. ¿Se acuerdan, chicos? El potencial disminuye en la dirección del campo. Entonces, si B es menor que A, entonces el campo eléctrico va a ser hacia la derecha. Mira, este es el campo eléctrico. Este es el campo eléctrico. Entonces, este es el campo eléctrico y el campo eléctrico va a ejercer una fuerza eléctrica sobre todas las cargas. Entonces, si es una carga positiva, ¿en qué dirección se mueve? ¿A favor o en contra del campo? ¿Se acuerdan?
Para una carga positiva, la fuerza eléctrica y el campo tienen la misma dirección. Entonces acá la fuerza eléctrica traslada las cargas positivas en la dirección del campo. Entonces todas las cargas positivas se van a mover en la dirección del campo. Ahí está, positiva. Está positiva. ¿Ya? Y las cargas negativas se van a mover contra el campo. Porque recuerda que si la carga es negativa, la fuerza eléctrica y el campo tienen direcciones opuestas. Eso se vio en las clases pasadas, ¿sí? Entonces, toda carga negativa se mueve en dirección opuesta al campo. Entonces, acá dentro de este conductor tengo cargas positivas y cargas negativas que se están moviendo debido a la existencia de esta diferencia de potencial. Hasta ahí, ¿alguna consulta, chicos? Ok, entonces continuamos. Entonces, por este lado, tengo un sentido de la corriente, es un flujo de cargas, y por este lado también tengo una corriente, flujo de pocas cargas. ¿Ya? El flujo neto está dado por el potencial de mayor, ¿no? El potencial mayor. Dentro de este conductor va a existir un campo, como ya dijimos, y este campo eléctrico va a ejercer una fuerza eléctrica, la que va a generar un trabajo, porque es la que va a trasladar a las cargas. Entonces tengo mi conductor, en este caso estoy representando a las cargas positivas que se mueven en la dirección del campo, ahí están las cargas positivas moviéndose en dirección del campo. Acá hablamos de un flujo neto. Hay un potencial A, un potencial B. Esta diferencia de potencial es la que genera el campo. El potencial de A es mayor al potencial de B. Entonces, para que las cargas se trasladen dentro de un conductor, debe encontrarse una diferencia de potencial en los extremos de este conductor. Veamos algunas observaciones. Cuando nosotros hablemos acerca de un conductor puede ser un conductor de tipo sólido, ¿no? Pueden ser los metales. Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica. Y cuando hablamos de los metales, las cargas que se trasladan son los electrones libres. Pero también tenemos como conductores algunos fluidos, como son los líquidos y los gases. El agua es un conductor de la corriente eléctrica. Y las cargas que se trasladan en los líquidos y en los gases, estas cargas vendrían a ser los iones positivos, iones negativos, los aniones y los cationes. Lo que ustedes ven en lo que es electrólisis, ¿no? Yo tengo en agua, recuerda que el agua es un conductor de la corriente eléctrica y las cargas que se van a trasladar dentro de este conductor líquido o gas van a ser llamados iones. Nosotros vamos a revisar nada más los conductores de tipo sólido, por eso vamos a hablar del movimiento de los electrones. La corriente eléctrica que se describe en la teoría la vamos a llamar corriente convencional. Esta corriente convencional tiene sentido opuesto al movimiento de los electrones. Es un sentido convencional. Es un sentido que se ha dado, ¿no? De forma convencional, ¿no? Un acuerdo entre varios, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos acerca del sentido del momento de fuerza, de torque? Decíamos que el torque era positivo si era en dirección antihoraria y negativo en dirección horaria. Eso se da por convenio, por acuerdo. De lo mismo acá tenemos. La corriente eléctrica que se va a estudiar es la corriente continua o directa. En este tipo de corriente, las cargas siempre van de mayor a menor potencial.
El sentido de la corriente continua no cambia en el tiempo. La intensidad. Entonces nosotros ya hemos visto que la diferencia de potencial genera la corriente eléctrica, cargas en movimiento. Entonces yo lo que necesito es cuantificar qué cantidad de carga circula por un conductor en un determinado tiempo. A ello le llamamos intensidad de corriente. La intensidad de corriente es carga eléctrica entre el tiempo. Su unidad, Coulomb sobre segundo, ampere. Ahí está. Recordemos que la carga eléctrica, no te olvides que la carga eléctrica, ¿cómo se definía? ¿Se acuerdan, chicos? ¿A qué era igual la carga eléctrica? La carga eléctrica era igual a un múltiplo entero de la carga del electrón. Y no te olvides que la carga del electrón, su magnitud es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces, ¿qué me indica la intensidad de corriente? La intensidad de corriente me va a indicar la cantidad de electrones que circula por este conductor por cada segundo. ¿No? Entonces, hemos dicho que la corriente va de mayor a menor potencial. Por todo el circuito circula la intensidad de corriente y esta intensidad de corriente me va a indicar la cantidad de carga que se traslada por cada segundo. En un ejercicio también te pueden indicar que tenemos una intensidad de corriente variable. Yo puedo poner una gráfica de la intensidad de corriente. Voy a poner como una nota. Tengo acá la intensidad de corriente que se mide en amper, como es que la intensidad, y acá es el tiempo en segundo. Digamos que en este caso tengo una intensidad variable. Entonces por acá tengo una intensidad inicial, luego sube, luego disminuye. Entonces yo quiero saber cuánto es la cantidad de carga que se ha trasladado por este conductor para este tiempo t. La cantidad de carga desde 0 hasta t, o sea, en t segundos, va a ser equivalente al área, me dice. ¿Qué área, profesora? El área que proyecta esta figura. O sea, es esta, de 0 hasta t. En t segundos, la cantidad de carga es esta. Es equivalente a esta área. Eso es siempre y cuando me den la gráfica. La resistencia eléctrica. Cuando las cargas se trasladan por el conductor presenta cierta oposición al paso de estas cargas, ¿no? Eso es debido a sus propiedades del conductor. Recordemos que no todos los metales son iguales. Algunos conducen mejor la corriente eléctrica que otros. El mejor conductor dentro de los metales es la plata, ¿no? La plata. Entonces acá tenemos a este metal. Entonces cuando las cargas se están trasladando, entonces este conductor presenta cierta oposición, se resiste a que las cargas se trasladen. A ello se le llama resistencia eléctrica. ¿Y de qué va a depender? Va a depender primero de la naturaleza de este conductor, o sea, si es de qué tipo de material es, si es cobre, si es aluminio, si es plata, si es oro. Entonces depende de la naturaleza de este material, pero también va a depender de sus dimensiones, o sea, de su longitud, y también va a depender del grosor, que va a estar dado por el área de la sección transversal. Entonces, la resistencia de este conductor rectilíneo
es directamente proporcional a la longitud, pero inversamente proporcional al área. Y a ello le vamos a multiplicar este ρ, que se le conoce como resistividad eléctrica. La unidad de la resistencia es el ohmio, ¿ya? Ohmio. Entonces, no te olvides que L es la longitud del conductor y tiene que medirse en metro. La resistividad eléctrica del material, ¿no? Esto es propio de cada metal. Esto es propio de cada metal. Cada metal ya tiene una resistividad eléctrica establecida. A es el área de la sección transversal. Entonces decimos, cuanto más largo es el cable, mayor resistencia. Cuanto más grueso es el cable, menor es la resistencia. La resistencia, la resistividad depende del conductor, del material del conductor, y la consideramos constante para temperaturas de 15 a 25 grados. Las resistencias tienen la forma cilíndrica. Ahí está. Tiene una forma, es un cerámico, tiene esta forma cilíndrica. Si alguno de ustedes ha abierto un juguete que funciona a pilas, cualquier aparato electrónico tiene resistencias y ahí van a encontrar un tipo de cerámico cilíndrico que a su alrededor tiene cintas, ¿no?, de colores. Cada color indica un valor ya establecido. Tengo la cinta roja, el cobre, el negro, puede ser azul, el plata, el dorado. Entonces, cada uno de ellos tiene un valor. Entonces, nosotros sumamos todos ellos y vamos a tener el valor de la resistencia. ¿Qué resistencia tiene con estas bandas? Ese se le llama un valor teórico, la resistencia teórica. Lo podemos medir también de forma experimental utilizando un dispositivo que mida ohmiajes, mido el ohmiaje y ahí me va a indicar. Y de esta forma puedo encontrar una relación entre el valor teórico y el valor experimental, en cuanto difiere, ¿no?, esos resultados. Nosotros en los circuitos vamos a representar a la resistencia de otra forma, ¿no? De esta forma. Esta es mi resistencia. Esta es mi resistencia R y la resistencia, no te olvides que siempre se encuentra a una diferencia potencial. Este es el potencial A y este es el potencial B. Tienen dos extremos, ¿no? La resistencia siempre se encuentra a una diferencia potencial. La ley de Ohm. ¿Qué me indica la ley de Ohm? La ley de Ohm se aplica para conductores que tengan una resistencia constante. Entonces, la ley de Ohm solo se aplica para conductores que presenten una resistencia constante. Entonces, y me indica que la diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad. Entonces, acá yo tengo una diferencia de potencial y acá tengo una intensidad. ¿Qué es lo que se cumple? Entonces, te dice así. Para que se pueda aplicar esta ley de Ohm, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que la resistencia debe ser constante. Entonces acá yo digo, solo se aplica, vamos a poner acá mejor, si la resistencia es constante, ya sabes que es resistencia, ¿no? Si la resistencia es constante, entonces el voltaje es directamente proporcional a la intensidad. Y le multiplicamos por un valor constante, que es R. Entonces, ¿qué te dice esta ley de Ohm?
Si el voltaje aumenta, la intensidad de corriente aumenta. Si el voltaje disminuye, la intensidad de corriente disminuye. Y siempre se mantiene constante. ¿Quién? ¿Quién se mantiene constante? La resistencia. La resistencia se va a mantener constante. Constante. No te olvides eso. Así como los condensadores, ¿te acuerdas? Que los condensadores tenían una capacidad, si el voltaje aumentaba, la capacidad se mantenía constante. Lo mismo acá. Si yo duplico el voltaje, ¿se duplicará la resistencia? No, la resistencia se mantiene constante. Lo único que se duplica es la intensidad. La única que cambia es la intensidad y el voltaje, y la resistencia se mantiene constante. ¿En qué caso la resistencia va a cambiar? ¿Cuándo cambiaría la resistencia? La resistencia va a cambiar cuando yo altere las dimensiones de este conductor, porque ¿de qué depende la resistencia? Depende de las dimensiones del conductor. O sea, ¿qué sucede si a este conductor yo lo corto a la mitad? Si yo lo corto a la mitad, entonces estoy variando su longitud, va a variar la resistencia. La resistencia no depende del voltaje, no depende de la intensidad, depende de las dimensiones del conductor y del material. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, podemos hacer entonces una gráfica de el voltaje con la intensidad. Son dos cantidades directamente proporcionales. Este es el voltaje y aquí está la intensidad. Intensidad. Como son directamente proporcionales, me va a salir una recta. Ahí está. Entonces yo puedo indicar si la intensidad se reduce a la mitad, el voltaje se reduce a la mitad. Si el voltaje se duplica, la intensidad se duplica, ¿no? Y solamente se mantiene constante la resistencia. Le pongo acá la tangente. La tangente de alfa representa a la resistencia, porque es voltaje entre intensidad. Voltaje entre intensidad es resistencia. La resistencia es siempre constante. Entonces, la ley de Ohm solamente se aplica para conductores con resistencia constante. No te olvides eso. Ahí tenemos la gráfica. Una recta. Y vemos que cada vez que el voltaje varía en la misma cantidad la intensidad, ¿no? Varía en la misma intensidad. Entonces no te olvides que la pendiente de la recta te indica la resistencia y siempre es constante. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Los escucho. ¿Continuamos o hay alguna duda? Ok, entonces continuamos. Entonces vamos a revisar hasta acá si hay algún ejercicio que podamos reforzar la teoría que acabamos de ver. ¿Sí?
Podemos revisar el ejercicio número 1. A ver, vamos a revisar el ejercicio 1. Entonces, revisamos los ejercicios. Vamos revisando la teoría y luego lo vamos reforzando conforme avancemos la teoría. Revisamos los ejercicios. Revisamos el ejercicio número 1. Me hablan acerca de un hilo de 100 metros de longitud y 2 milímetros de diámetro, con una resistividad de 4,8 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, y un segundo hilo del mismo material y peso que el anterior, pero del doble de diámetro. ¿Cuál será la resistencia eléctrica? Entonces tengo dos hilos, uno que mide 100 metros y tengo un segundo hilo que tiene el doble de diámetro, o sea, es más grueso, ahí está, pero no sé su longitud. Me dicen que es del mismo material, tienen la misma resistividad eléctrica. Entonces, con ello me piden que determine la resistencia. Entonces tú dices, pues, para poder hallar la resistencia de este conductor 2, la resistencia del conductor 2 necesitaría, la resistividad la tengo, porque ambos son del mismo material. Me faltaría la longitud del segundo conductor. El área ya lo tengo porque me dice, por ejemplo, acá, que si acá tiene un diámetro, de 2 milímetros, este segundo tiene el doble de diámetro. Entonces acá el diámetro de 2 va a ser 4 milímetros. Entonces, si yo ya tengo el diámetro, tengo el área. Entonces, mi problema únicamente es cómo determino esta longitud 2. ¿Cómo determinamos? ¿Alguien me podría decir cómo podríamos determinar? Porque si yo conozco la longitud del segundo conductor, puedo conocer su resistencia. ¿Qué otra información me da el ejercicio? A ver, vamos a leer. Me dice que los dos hilos son del mismo material y peso. O sea, ambos tienen igual peso. Entonces, eso es lo que voy a aprovechar. ¿Qué pasa si ambos tienen el mismo peso? ¿Qué pasa? Entonces, vamos a poner el dato, ambos tienen el mismo peso. El conductor 1 y el conductor 2 tienen igual peso. ¿Te acuerdas a qué es igual el peso? El peso es masa por la gravedad. Masa por la gravedad, pero la masa es densidad por volumen. Acá también, densidad por el volumen de 2. Como ambos son del mismo material, van a tener la misma densidad. Podemos simplificar, se cancela densidad, gravedad, y voy a encontrar que ambos tienen el mismo volumen. Profesora, ¿siempre que tengan el mismo peso van a tener el mismo volumen? No, en este caso tienen igual volumen porque son del mismo material. Ahora, si estamos hablando de estos hilos, ¿qué forma tienen estos hilos? Tienen la forma cilíndrica. ¿Y cómo se calcula el volumen de un cilindro? Área de la base, ahí está, área de la base, acá tengo un área de la base por la altura. Área de la base por la altura, ¿no? Ahí está. Acá es igual. Área de la base por la altura, que es L1. Área de la base por la altura. Y el área es el área de un círculo que lo puedo poner en función del diámetro. Pi diámetro cuadrado sobre 4, pi diámetro cuadrado sobre 4 y cada uno con sus longitudes. Podemos simplificar el pi cuartos, y puedo encontrar que la longitud del conductor 2, el L2, va a ser igual a ¿quién? Al diámetro 1 entre el diámetro 2, todo elevado al cuadrado por la longitud 1.
Ya tienes ya el diámetro 1, este diámetro 1 es de 2 milímetros. Entonces, ya tengo el diámetro 1. Este diámetro 1, acá le voy a poner, este es el diámetro. Este diámetro 1 es 2 milímetros y este diámetro 2 es el doble, o sea, 4 milímetros. 2 entre 4, entonces, ¿no? 2 entre 4 por la longitud 1, que es 100. Simplificamos, me queda un medio, entonces voy a tener acá un medio al cuadrado por 100. Voy a tener un cuarto por 100. Y eso es igual a ¿cuánto? A 25 metros. Entonces estamos observando que la longitud 2 es 25 metros, ¿ya? Entonces acá lo voy a borrar y vamos a poner de frente que la longitud 2 es 25 metros. Si yo tengo ya la longitud 2, que es 25 metros, ya puedo hallar su resistencia. Aplicamos la ecuación. La resistencia es igual a la resistividad longitud sobre el área. Resistividad 4,8 por 10 a la menos 8. Longitud 25. El área 2, pi diámetro al cuadrado sobre 4. ¿No? Acá lo podemos poner. Así también lo puedo poner. R sub 2 es igual a la resistividad, longitud 2. Aquí está pi. Diámetro 2 es sobre 4. Ahí está. Entonces, ¿cuánto saldrá? ¿Me dicen cuánto sale? Acá tenemos que aproximar. Acá me va a salir igual a 0,3 entre pi. 0,3 entre pi. Ya, ahí está, 0,3 entre pi. Y eso lo podemos aproximar a 0,09. Entonces tendríamos como respuesta la alternativa E. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Los escucho. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien. Entonces, revisamos ahora el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me indica por un conductor de cobre de longitud 500 metros y de diámetro 2 milímetros fluye una intensidad de corriente de 2 amperes. Determine la caída de potencial en sus extremos. Me están diciendo también como dato que la resistividad eléctrica del cobre es 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. Entonces, en este caso tengo el conductor de cobre que mide 500 metros. Entonces, si a mí me están pidiendo que determine la caída de potencial, entonces yo digo la caída de potencial. Entonces, finalmente, para calcular la caída de potencial, yo necesito la intensidad y la resistencia. Entonces, por este lado de acá, este extremo y este extremo se encuentran a una diferencia de potencial. Entonces, yo quiero saber cuál es esa caída de potencial. Entonces, por acá está pasando, por el conductor, está pasando una intensidad de 2 amperes. Entonces, yo ya tengo la intensidad. La intensidad es 2. Lo único que me faltaría sería la resistencia. Entonces, para poder hallar la resistencia, necesito conocer
las dimensiones del conductor, ¿no? Nosotros decimos que la resistencia es la resistividad, longitud sobre el área. Podemos reemplazarlo. El área es pi, diámetro al cuadrado sobre 4. Eso va a ser igual, acá lo podemos poner, este es igual a 4 veces la resistividad, la longitud sobre pi diámetros al cuadrado. Y lo único que hacemos es reemplazamos los valores. 4 por la resistividad, acá lo vamos a poner, la resistividad es 1,7 por 10 a la menos 8. La longitud es 500 metros entre pi. El diámetro es 2 mili, o sea, menos 3 al cuadrado. Eso es lo que tenemos. Entonces vamos a operar. ¿Qué es lo que me queda? Por acá me va a quedar igual a 8,5 sobre pi. 8,5 sobre pi. Y eso lo podemos aproximar a 2,7 ohmios. Entonces la resistencia es 2,7 ohmios. Finalmente ya tengo la caída de potencial o voltaje. Eso es igual a 5,4 voltios. Ya está, se terminó. Entonces como clave, como respuesta, tendríamos la alternativa D. Chicos, ¿preguntas hasta ahí? Los escucho, los leo. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió el ejercicio 1 y 2? Ok. Ahí está. Entonces, para poder determinar la caída de potencial era necesario determinar primero la resistencia. Y la resistencia lo podíamos calcular ya que conocíamos la longitud de este conductor de cobre, que era 500 metros, y también podíamos calcular el área, ya que el ejercicio me está dando el diámetro. Entonces reemplazamos, tenemos una resistencia de 2,7. Lo hemos aproximado a 2,7 porque salía en función de pi, ¿no? Aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm, voltaje es igual, intensidad por resistencia, y el voltaje salió 5,4. Entonces, continuamos con la teoría. Continuamos con la teoría. Ahora vamos a hablar acerca de las conexiones de las resistencias. Así como los condensadores podían conectarse de dos formas, lo mismo sucede con las resistencias. Pueden estar conectadas en serie. Ahí tengo, mira, estas tres resistencias que están representadas por los focos, o también le puedo poner, mira, ahí está. Por cada una de las resistencias se encuentra una diferencia de potencial. Cada resistencia tiene una diferencia de potencial y una fuente, ¿no? Le proporciono un voltaje, la corriente va de mayor a menor potencial. Sale del positivo y va a circular por todos estos cables. Por la resistencia 1 pasa una intensidad 1, por la resistencia 2, una intensidad 2, por la 3, una intensidad 3. Ya está. También lo podemos representar esquemáticamente de esta forma.
a las 3 resistencias. Entonces, esta es la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces, ¿cómo identificamos la conexión en serie? Lo puedo colocar puntos, ¿no? Este le puedo llamar potencial A, este potencial X, este potencial y este potencial B. Siempre la resistencia debe encontrarse a una diferencia de potencial, siempre. Cuando pasa por una resistencia, la resistencia lo que va a hacer es disminuir el potencial. Entonces acá en A tiene un potencial mayor que en B. A medida que, a medida que se traslada la corriente, el potencial va disminuyendo. ¿Quién hace que disminuya? Una de las que hace que el potencial disminuya es la resistencia. Por eso se le llama caída de potencial. Las resistencias producen caídas de potenciales. Está potencial positivo, negativo. Por acá pasa una intensidad 1, 2 y 3. Acá tenemos el voltaje AX. ¿Qué le vamos a llamar voltaje 1? Acá tengo el voltaje XY. ¿Qué le vamos a llamar voltaje 2? Acá es el voltaje en la rama YB. ¿Qué le voy a llamar voltaje 3? Y de A hasta B será el voltaje total, el voltaje en la fuente. ¿Qué es lo que se cumple? Cuando está conectado en serie, lo que se cumple es que la intensidad de corriente se conserva, así como la carga eléctrica se conserva, por lo tanto la corriente eléctrica también se conserva. Finalmente, puedo decir que en serie la intensidad de corriente se mantiene constante. Luego podemos decir que el voltaje también se conserva. Por lo tanto, la suma de las caídas de potencial va a ser igual a el voltaje de la fuente. Finalmente, estas 3 resistencias las puedo reemplazar por una sola llamada resistencia equivalente. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente para conexión en serie? Para las resistencias, la resistencia equivalente se obtiene como la suma. Es lo opuesto a los condensadores. Acá las resistencias en conexión en serie se suman. No te olvides, si las resistencias están conectadas en serie, lo que se mantiene constante es la intensidad, el voltaje de la fuente es la suma y la resistencia equivalente también es la suma. Tenemos la otra conexión, la conexión en paralelo. Ahí está, tenemos 3 focos conectados en paralelo. Cada uno de estos focos tiene una resistencia, les proporciona un voltaje, cada uno tiene un voltaje. Entonces nosotros podemos decir, la corriente sale del positivo y se va a ir al negativo. Por cada resistencia circula una intensidad de corriente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Podemos representarlo de esta otra forma, esquematizando las resistencias. Resistencia 1, 2 y 3, ahí está, 1 sobre otra, conectadas a una fuente. Esta es mi fuente que tiene un voltaje. Si esta es el potencial en A, positivo, este será el potencial en B, que es negativo. En A se genera un potencial. Este potencial lo que va a generar es que las cargas se puedan trasladar. Cuando pasa por cada resistencia lo hace con una intensidad distinta. Cada resistencia tiene un voltaje. Entonces nosotros decimos, pues, a ver,
Acá, si este es A, todo por acá va a ser A. Cuando no hay resistencias, el voltaje se mantiene constante. Ahí no puede ser B, tiene que ser A. Entonces acá es A también. ¿Ya? A. Entonces, como podemos observar, yo puedo decir que las resistencias están conectadas en paralelo cuando tienen los mismos extremos, AB. AB. Entonces, ¿qué es lo que se cumple cuando tenemos resistencias en paralelo? Lo que se va a cumplir es que la energía se va a conservar. Por lo tanto, el voltaje se mantiene constante. La intensidad de corriente, por acá, por ejemplo, sale una intensidad I. Cuando llega a este punto A, se ha dividido en 1, en 2 y 3. Entonces, la intensidad de corriente vendría a ser la suma. Así como la energía se conserva, también la carga. Entonces, por eso las intensidades se suman. Finalmente, estas tres resistencias las puedo reemplazar por una sola llamada resistencia equivalente. ¿Ya? La resistencia equivalente lo podemos obtener como la suma de las inversas. Es lo opuesto a los condensadores. Podemos indicar, si yo tengo para dos resistencias en paralelo, ¿cómo a qué vendría a ser la resistencia equivalente? Entonces tengo dos resistencias en paralelo, ¿no? R1 y R2. Entonces la resistencia equivalente será 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Resuelves. Acá esto es igual a que pongas R2 más R1 sobre R1 por R2. Pero yo no quiero la inversa de la resistencia equivalente, yo quiero la resistencia equivalente. Hay que invertirlo. La resistencia equivalente será el producto sobre la suma. ¿Ya? Es eso. O sea, no te olvides eso. Eso es solamente para dos resistencias. Entonces, veamos un ejemplo. Yo puedo poner así tres resistencias iguales. R, R y R. Y me piden que determine la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B. Además de ello, por este lado, me dan así un cable. Entonces decimos, si este es el potencial en A, acá en este punto ya no tendrá A, tendrá menos que A. Entonces acá le voy a llamar potencial X. Y acá debería tener otro potencial diferente al X. Pero sin embargo, como este es un cable, en un cable el potencial se mantiene constante. ¿Ve? Entonces acá no hay diferencia de potencial. No hay corriente eléctrica. Para que haya corriente eléctrica debe haber una diferencia de potencial. Por acá llega una intensidad de corriente y debería dividirse en dos. Pero como acá no hay diferencia de potencial, la intensidad es cero. Y solamente la resistencia equivalente se considera el que ha ganado el esfuerzo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Entonces acá, ¿cómo hubiera quedado? Hubiera quedado así mi esquema. Entonces, las tres resistencias no funcionan, solamente funcionan dos resistencias. La resistencia R
R. Ahora sí, este es mi punto A, mi punto X, X y B. Entonces está en serie, ¿no? AX, XB, serie. La resistencia equivalente es la suma. Está. Entonces, vamos a identificar el tipo de conexión, ya sea en serie o en paralelo, y aplicamos las características de cada uno. Para reforzar esta parte sobre el tipo de conexión de las resistencias, podemos revisar el ejercicio número 7. Entonces, revisemos el ejercicio 7. En el ejercicio número 7 me dice, en el circuito mostrado en la figura se tienen 4 resistencias conectadas a una batería ideal. Ahí está. Tengo 4 resistencias conectadas a esta fuente, que es de 6 voltios. Piden que determinen la energía, la intensidad de corriente suministrada por esta batería. Entonces, por esta batería, ¿cuánto es la corriente que sale por esta batería? ¿Cuánto? Entonces, para que tú halles todo eso, tú dices, aplicas la ley de Ohm. Por la ley de Ohm, que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, lo que me faltaría es, yo ya tengo el voltaje, que es 6 voltios. Me faltaría hallar la resistencia equivalente. Hay que hallar la resistencia equivalente. Entonces, vamos a identificar el tipo de conexión. Ahí está. Esta es diferencia potencial AB. Acá le llamo A. Acá le llamo B. Y este es X. Identificamos cómo están conectadas estas dos resistencias. ¿Cómo están conectadas? ¿Te escucho? Serie o paralelo. Es que no. Entonces acá nosotros tenemos que la resistencia 2 y 6 están conectados en paralelo. Y recuerda que cuando están conectados en paralelo es el producto sobre la suma. Tengo arriba 12 entre 8, eso es igual a 1,5 ohmios. Entonces en la rama AX voy a tener 6. Voy a tener en la rama X, este es AX. Ya está. Tengo la nueva distribución en la rama X 1,5 y en la rama XB 1,5. Ahora identificamos estas dos resistencias y me pueden decir qué tipo de conexión tienen. ¿Qué tipo de Serie. conexión? En serie. ¿Y qué se da en serie? ¿Cómo hay la resistencia equivalente en serie? Se suma. Sumamos 1,5 más 1,5, eso es 3. Entonces acá yo ya tengo una resistencia en la rama A, B, AB. Entonces, ¿cómo va a quedar mi circuito? De esta forma, ¿ve? AB. Pero acá también tengo otro de 3. ¿Cómo se encuentran estas dos resistencias? ¿Cómo se encuentran? ¿Serie o paralelo? Paralelo.
Paralelo, muy bien. Y si se encuentran en paralelo, ¿a qué es igual la resistencia equivalente? Su multiplicación sobre su suma. Claro, multiplico y sumo. Y eso es igual a 1,5, ¿no? Porque cuando las resistencias son iguales, simplemente es la mitad, ¿no? 1,5. 9 entre 6, 1,5. Muy bien. Entonces ya tengo la resistencia equivalente. Yo ya puedo hallar la intensidad de corriente. Entonces tú tienes esta resistencia equivalente, que es igual a 1,5 ohmios. Y esta resistencia equivalente está conectada a una fuente. Esta fuente tiene un voltaje de 6 voltios. Entonces, ¿me puedes decir cuán- cuánto es la intensidad de corriente? Voltaje es igual intensidad por la resistencia. Voltaje es igual intensidad por resistencia. Estamos aplicando la ley de Ohm. 6 es igual a la intensidad por 1,5. ¿Cuánto sale? Eso es igual a 4, ¿no? Sale exacto, 4 amperes. Por lo tanto, nosotros ya encontramos la respuesta que se encuentra en la alternativa A. Alternativa A es la respuesta. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Los escucho, los leo. ¿Cómo vamos con los ejercicios? Hasta ahora hemos resuelto 3 ejercicios. La 1, la 2 y la 7. ¿Se entendió? Ok, muy bien, entonces. Muy bien. Entonces continuamos con la teoría. Entonces ahora vamos a hablar acerca de las fuentes de fuerza electromotriz, conocida por sus iniciales como la FEN. Los podemos simbolizar, ¿no? Con esta letra, está la FEN. La fuente de fuerza electromotriz es un dispositivo que mantiene una diferencia potencial en los extremos de un circuito, como por ejemplo, una FEN puede ser una pila o una batería. Entonces acá yo tengo un circuito. Para que sea un circuito, por lo menos tengo que tener una pila o una batería y tengo que tener una resistencia. Entonces esta pila me proporciona una diferencia de potencial. Entonces esta diferencia de potencial lo que va a generar, ¿qué cosa es? Va a generar, va a generar que las cargas se trasladen por todo el circuito. Entonces, si las cargas se trasladan, es porque, acá yo le voy a poner, se estoy trasladando cargas. Hay corriente eléctrica, profesora, sí, corriente eléctrica, pero la corriente eléctrica son cargas en movimiento. Entonces, lo que pasa es que las cargas se están trasladando por todo este circuito. Entonces, nosotros decimos, esta fuerza electromotriz va a ser igual ¿a quién? A la carga que se está trasladando. Pero cuando la carga se traslada de este punto a este punto, está realizando trabajo. Entonces, el trabajo de trasladar la carga del punto A al punto B sobre la carga. Esa es la FEN, el trabajo por unidad de carga. ¿Y te acuerdas a qué era igual el trabajo? Era la carga eléctrica por el potencial. Entre carga se cancelan y acá yo ya puedo encontrar que la FEN es igual al
voltaje, ¿no? La FEN es igual al voltaje, pero bueno. ¿Qué unidades tiene, por lo tanto? Las unidades de la fuerza electromotriz van a ser iguales a voltios, ¿no? Sus unidades van a ser voltios. Pues ahí nosotros tenemos que la FEN es el trabajo por unidad de carga y su unidad es el voltio. El voltio. Entonces, la fuente me proporciona una fuerza electromotriz para trasladar a los electrones a estas cargas por todo el circuito. Al trasladarlos se realiza trabajo. Por eso la fuerza electromotriz es trabajo por unidad de carga y se mide en voltios. Cuando nosotros hablamos acerca de una batería o una pila ideal, vamos a despreciar la resistencia interna, 0. ¿Sí? La fuerza electromotriz realiza trabajo al trasladarse del menor potencial al mayor potencial. Entonces acá yo tengo una pila, vamos a poner así, una fuente, mi fuente puede ser una pila. Y tú sabes que una pila tiene un polo positivo y un polo negativo, entonces así lo voy a representar una pila. Ahí está. Vamos a hacer más grande para que se pueda observar mejor. Entonces esta es mi pila, tiene un polo negativo y un polo positivo. La barra chiquita te va a indicar el polo negativo, te representa el polo negativo, y la barra grande el polo positivo. ¿Ya? Esa es la FEN. En una FEN, la corriente siempre va de menor a mayor potencial, me dice. De menor a mayor potencial. Esta es la dirección de la corriente. De menor a mayor potencial. Y si yo tengo una batería tiene más de 2 polos, pues. Voy a poner así. Esta es una batería. Negativo, positivo, negativo, positivo. Ahí está. Esa es una batería. Esta batería es una fuente de fuerza electromotriz. Recuerda que las barras chiquitas son los negativos y las barras grandes son los positivos. Por lo que la corriente siempre va de menor a mayor potencial. Está. Entonces podemos poner una observación para el caso de una fuente real, una fuente ideal. Fuente ideal. ¿Qué te dice la fuente ideal? Que no presenta resistencia interna. Entonces yo tengo esta fuente, tiene su polo negativo y su polo positivo. Negativo y positivo. ¿Está? Negativo y positivo. Esa es la FEN. Entonces acá está el potencial A y acá está el potencial B. Este es el negativo y este es el positivo. En una fuente, la corriente va en esta dirección, de menos a más. Y en el ejercicio me dice que la corriente ya tiene esta dirección. Entonces hallamos el potencial en A, porque empieza en A. Cuando la corriente tiene la misma dirección que la fuerza electromotriz, el potencial aumenta. Y todo eso es igual al potencial de B. Por lo tanto, la fuerza electromotriz es igual a la diferencia de potencial. La fuerza electromotriz es igual al voltaje. Siempre y cuando se trate de una fuente ideal. Una fuente ideal. ¿Qué pasa en una fuente real?
Una fuente real. Una fuente real presenta resistencia interna, pues que es diferente de cero, ¿no? Entonces yo puedo poner acá mi fuente y esta fuente tiene una resistencia interna, R. Esa es mi fuente. Entonces, acá es potencial A y acá potencial B. Acá este es negativo, positivo y me dicen que en la FEN, ¿no? Va de menor a mayor potencial. La FEN realiza trabajo de menor a mayor potencial. Y vamos a indicar que acá la corriente tiene este sentido. Hallamos el potencial entre A y B. Empiezo en A porque primero pasa por A. Luego veo que la fuente y la corriente eléctrica tienen la misma dirección, por eso el potencial aumenta. Cuando el potencial pasa por una resistencia, la resistencia lo que hace es disminuir el potencial. ¿Y cómo se calcula el potencial acá? Por la ley de Ohm, intensidad por la resistencia. Todo eso es igual al voltaje en B. El voltaje de A, acá le vamos a poner así rápido. La fuerza electromotriz, ¿a qué será igual? Al voltaje de B menos el voltaje de A más la caída de potencial. La fuerza electromotriz es igual al voltaje, pero más la caída de potencial. Y en este caso, la fuerza electromotriz no es igual al voltaje. Entonces, en los ejercicios que vamos a resolver, vamos a trabajar con fuentes ideales, ¿no? Una fuente ideal, te decía en el ejercicio 7, donde no presenta resistencia interna, por lo que la fuerza electromotriz es igual al voltaje. También el ejercicio te puede indicar una fuente real, pero para eso te tienen que indicar el valor de la resistencia interna. ¿Cuánto es? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Ya. Entonces continuamos. En nuestros circuitos vamos a encontrar algunos medidores eléctricos como es el amperímetro. El amperímetro mide la intensidad de corriente eléctrica. Este amperímetro siempre se va, en este caso, su resistencia interna va a ser nula, por eso hablaremos de un amperímetro ideal. Un amperímetro ideal se considera una resistencia interna nula. Entonces, si yo tengo una resistencia, este amperímetro se va a conectar en serie con la resistencia. Entonces, recuerda que cuando tengo dos resistencias en serie, ¿qué se mantiene constante? La intensidad de corriente. Por eso, como el amperímetro, su resistencia es nula, entonces la lectura del amperímetro será exactamente igual a la lectura de la intensidad de la resistencia. El voltímetro me va a indicar la medida del voltaje. Medida de voltaje entre dos extremos. Entonces, el voltímetro se va a conectar en paralelo con la resistencia. Entonces, acá yo tengo la resistencia. Entonces, el amperímetro ahí estaba en serie. En este caso, el voltímetro está conectado en paralelo. El voltímetro ideal posee una resistencia interna infinita. Entonces, si por acá llega una intensidad de corriente, la intensidad de corriente debería dividirse en dos. Pero como el voltímetro tiene una resistencia demasiado grande, entonces la intensidad de corriente
prefiere irse por el camino más fácil, por donde hay menos resistencias. Por eso se va por abajo. ¿Ah? Arriba no hay intensidad de corriente. Entonces, nosotros decimos que el voltaje en ambos va a ser igual, ya que es una conexión en paralelo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la potencia eléctrica. Cuando nosotros hablemos acerca de la potencia eléctrica es la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor o en otras formas de energía. La potencia no es otra cosa, que la energía, ¿no? eléctrica, la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor. Ahí está. Potencia, energía eléctrica entre tiempo. Pero tú sabes que la energía eléctrica es equivalente al trabajo, ¿no? Y que el trabajo es carga por el potencial. Finalmente tú tienes carga entre tiempo, ¿qué cosa es? Intensidad. Entonces acá vamos a tener que la potencia eléctrica es intensidad por el voltaje. Esta intensidad por el voltaje. ¿Cuál es la unidad de la potencia eléctrica? El watts. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm, recuerda que la ley de Ohm es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, esta potencia, ¿de qué otra forma la podemos expresar? Si hemos dicho que la potencia es igual a intensidad por el voltaje, puedo decir, en vez de voltaje, le puedo escribir como intensidad por resistencia. ¿Y qué es lo que voy a tener? Intensidad al cuadrado por la resistencia. Lo puedo expresar en función del voltaje, porque recuerda que la intensidad, ¿a qué es igual a la intensidad? Voltaje entre resistencia. Entonces puedo tener acá, en vez de intensidad, voltaje entre resistencia, y voy a tener voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces acá tengo tres formas de poder calcular la potencia. La potencia. Ahí está. Entonces tengo una fuente. Esta fuente me proporciona energía eléctrica que va a circular por todo el circuito y este foco, ¿qué es lo que va a consumir? Va a consumir energía. Entonces, todos los dispositivos eléctricos tienen sus características. En la parte de atrás, en su descripción, tu televisor, tu refrigeradora, tu licuadora, todo lo que funcionan con corriente eléctrica dice cuál es la potencia, hasta el foco, cuánto de potencia. La potencia es la energía que se consume en el tiempo que tú lo estás utilizando, ¿no? De tal forma que al mes te va a salir en tu recibo de luz cuánto de energía has utilizado, cuánto energía utilizó tu refrigeradora, tu licuadora, tu televisor, todos los aparatos electrónicos que tú tengas, ¿no? Pero de forma mensual. Y esos watts, en este caso son kilowatts, tiene un costo monetario, pues, ¿no? Y ahí tenemos ya el costo de nuestro recibo de luz. Entonces, esta energía eléctrica va a ser consumida por este foco. Este foco consume energía y esa energía que se consume se va a transformar ¿en qué? Se va a transformar en, ¿dónde no salió acá? Allá va, se va a transformar en calor, se va a transformar en calor porque va a iluminar, en este caso, el foco se va a calentar, va a quemar el foco,
pero también se va a transformar en otra forma de energía, como es la energía luminosa, ¿no? Luminosa. Pero bueno, entonces no te olvides que todo aparato electrónico consume energía, por lo tanto tiene potencia eléctrica. La potencia eléctrica es intensidad por voltaje y lo puedes desglosar aplicando la ley de Ohm, la ley de Ohm. Ahí tenemos las otras tres formas de determinar la potencia. No te olvides que la potencia se mide en watts, ¿no? Tenemos otra unidad. Habíamos dicho que la potencia es la energía que se consume en un determinado tiempo, es la energía eléctrica que se va a transformar en una cantidad de calor o en otra forma de energía. Entonces, eso hay que tenerlo de cuenta. Ahí tenemos el efecto Joule. El efecto Joule consiste en que la energía eléctrica que consume cualquier aparato eléctrico se va a transformar en una cantidad de calor y otras formas de energía. Entonces, yo tengo, para este caso, vamos a poner, yo tengo esta resistencia. Esta es la resistencia. ¿Ya? Entonces, por esta resistencia va a circular una corriente eléctrica. Ahí está. Entonces, ¿tú qué le estás proporcionando? Tú le estás proporcionando energía, estás proporcionando energía eléctrica. Esta energía eléctrica va a ser consumida por esta resistencia, que puede ser un foco. Entonces, lo consume y lo va a transformar en otra energía. Toda la energía eléctrica se va a transformar en otra energía. En este caso, se va a transformar en calor. Y esta cantidad de calor va a ser, ahí está, toda la energía es absorbida por la resistencia y liberada en forma de calor. Por eso nosotros decimos que la ley de Joules me dice que la energía eléctrica va a ser equivalente a la cantidad de calor. La energía eléctrica se transformó en calor. Pero ya habíamos indicado que la energía eléctrica era potencia por el tiempo. Por eso tenemos que la cantidad de calor es potencia por el tiempo. No te olvides, como la cantidad de calor es energía en el sistema internacional, se mide en joules. Se mide en joules. ¿Ya? Entonces la cantidad de calor lo puedes escribir como potencia por el tiempo y la potencia, ¿qué cosa es? Intensidad por voltaje. O puedes utilizar otra fórmula también de la potencia, cualquiera de estas tres. No te olvides que esto está en joules. Sin embargo, la cantidad de calor también lo podemos expresar en calorías. Entonces, para que tú iguales energía eléctrica que esté en joules con calor que está en calorías, tengo que saber la equivalencia. Entonces, no te olvides que un joules equivale a 0,24 calorías. Porque te pueden decir un ejercicio, ¿no? ¿No? Te pueden decir, por ejemplo, ¿qué tiempo tardará en hervir un litro de agua? ¿Qué tiempo tardará en hervir un litro de agua? Eh, para ello utilizamos un hervidor que tiene una potencia de 10 watts. Ah, ya, fácil, pues, ¿no? Entonces, potencia ya lo tengo, el tiempo lo determino y me faltaría la cantidad de calor. Pero recuerda que la cantidad de calor en calorimetría lo hemos calculado así. La cantidad de calor que absorbe el agua lo puedo calcular como masa, calor específico y variación de temperatura. La masa de agua, tú ya tienes que es un litro de agua. Tú tienes
el calor específico del agua. La temperatura ambiente, digamos que de 25 grados, y si empieza a hervir 100 grados, entonces ya tienes el incremento de temperatura. Entonces, pero no te olvides que esos valores que te van a salir van a ser en calorías. Y si tú quieres igualarlo a la potencia por el tiempo, lo tienes que expresar en joules. Entonces utilizas la conversión. ¿Sí? Utilizas la conversión. Entonces estamos viendo que la energía eléctrica se va a transformar en cantidad de calor. También podemos tener otro esquema más, ¿no? Pero bueno, ahí no. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, hasta ahí. Revisemos los ejercicios de clase, ¿ya? Continuamos revisando los ejercicios de clase. Habíamos resuelto el ejercicio 1. Ahí está el ejercicio 1 para los que no tomaron captura. Este fue el ejercicio 2 que ya resolvimos. Y también revisamos el ejercicio 7, ¿no? Ejercicio 7. Entonces vamos a pasar a revisar el ejercicio 3. Entonces en el ejercicio número 3 me dan esta figura, me dan 3 resistencias iguales a 4 ohmios y te dice así: cada resistencia tiene 4 ohmios y puede disipar un máximo de 10 watts. Entonces, cada resistencia puede disipar 10 watts. O sea, tiene la potencia. Te están dando la máxima potencia de cada resistencia. Y me piden hallar el voltaje entre A y B. Entonces, nosotros fácil decimos así: para esta resistencia que se encuentra libre, por acá está circulando, ahí está la potencia es intensidad al cuadrado por la resistencia, ¿ya? Entonces, por acá está pasando una intensidad de corriente. Entonces, si ya te están dando que te dan la potencia y ya te dan la resistencia, puedes hallar la intensidad, ¿no? Porque tú puedes decir, la intensidad es igual a la potencia sobre la resistencia y le sacas la raíz cuadrada. Entonces, ¿me puedes decir cuánto es la potencia? Ahí está. Esa potencia va a ser igual a raíz de 10 sobre 4. Raíz de 10 sobre 4, ese es igual a 1,58, ¿no? Potencia entre resistencia. Ahí está. Entonces ya conozco la intensidad de corriente. Ya conozco la intensidad de corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para poder hallar el voltaje entre A y B, yo necesito saber cuánto es la resistencia total, o sea, la resistencia equivalente. Acá, ¿cuánto vale todo esto? Entre los tres, ¿cuánto es la resistencia equivalente? Esa resistencia equivalente va a tener extremo AB. Entonces, vamos a hallar esa resistencia equivalente. Entonces, me fijo, estos dos, ¿qué tipo de conexión tienen? ¿Qué tipo de conexión? Entonces yo voy a poner, pues mira, acá por ejemplo le puedo poner X y acá es B, ¿no? XB. Entonces, ese está en paralelo. En paralelo sería el producto sobre la suma R medios. R medios. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Acá está mi extremo, la resistencia en la rama XB vale R medios. Entonces ya me puede decir cómo se encuentran conectados estas dos resistencias. Se encuentran en serie. Y cuando están en serie, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente? Como la suma. R más R medios, ¿no? Entonces acá yo voy a decir la resistencia equivalente es
R más R medios. Y eso es igual a 3R medios. Ahí está, 3R medios. Reemplazamos el valor de R porque recuerda que te dicen que R vale 4. 4, entonces eso es igual a 6. La resistencia equivalente vale 6 ohmios. 6 ohmios. ¿Ya? Entonces acá ya puedo hallar el voltaje. Pues. Ya podemos hallar el voltaje. Porque yo ya tengo Tengo mi resistencia equivalente. Ahí está mi resistencia equivalente, que es igual a 6 ohmios. Y acá yo ya tengo mi extremo A y mi extremo B. ¿Cuánto es el voltaje entre ellos? ¿Cuánto? Bueno, fácil, nosotros, pero necesitamos intensidad, tú dices. Pero recuerda que por acá está pasando una intensidad de 1,58. Entonces, como están en serie, la intensidad se mantiene constante. La intensidad es 1,8. 1,58, ¿no? Entonces ya me puedes decir cuánto vale ese voltaje. Entonces, hallamos ese voltaje, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto sería el voltaje por la ley de Ohm? Entonces nosotros tenemos que el voltaje es igual a 1,58 por 6. ¿Cuánto es eso? ¿Me ayudan? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto es? No te escucho. ¿Cuánto salió el voltaje? El voltaje es igual a 9,4 voltios. Entonces tenemos en la alternativa A. ¿Preguntas hasta ahí? Te escucho, te leo. ¿No hay preguntas? Ok, muy bien. Vamos bien, entonces revisamos el ejercicio número 4. Para el ejercicio número 4 me dan, en la figura me dice, en la figura me dan 3 resistencias. La resistencia 1, la resistencia 6, la resistencia 2 que tiene 60 ohmios, la resistencia 3 que es de 30 ohmios. Te dice, si el amperímetro ideal indica 2 amperes, determine la potencia consumida por la resistencia. Entonces yo quiero saber para esta resistencia cuánto es su potencia. Entonces yo digo, pues quiero hallar la potencia, entonces tú dices, finalmente, la potencia para 1 será igual el voltaje de 1 al cuadrado sobre la resistencia de 1. Entonces, necesito calcular cuánto vale la resistencia 1 y también necesito calcular el voltaje de 1. Entonces, ¿cómo hacemos? Por acá me están diciendo que el amperímetro, para esta, mira, el amperímetro, mira, me dice que el amperímetro marca una intensidad de 2 amperes. Entonces, ¿qué sucede con la resistencia 3? Aquí está la resistencia 3. Por la resistencia 3, ¿qué intensidad pasa? ¿Cuál es la intensidad de corriente? ¿Cómo se encuentra la resistencia 3 con el amperímetro? Están en serie. Y si están en serie, la intensidad va a ser la misma. Entonces, la intensidad de la resistencia 3 es 2 amperes. Entonces yo digo, pues el voltaje de la resistencia 3 es igual a la intensidad 3 por la resistencia 3. Ahí está. Reemplazamos. Y eso es 60. Entonces yo ya tengo cuánto es el voltaje en 3. Ya tengo cuánto es el voltaje en 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo digo acá, este es el voltaje A,
Este es el voltaje B. Este es B. Y acá le voy a llamar X y X. ¿Ya? Entonces, yo digo, estas dos resistencias, ¿cómo se encuentran? Se encuentran en paralelo. Y si se encuentran en paralelo, el voltaje de 1 y el voltaje de 2 van a ser iguales, ¿no? Y puedo hallar también la resistencia equivalente. Entonces, ya está. Entonces, puedo decir, puedo poner así mi circuito y puedo decir así. Entre estas dos hay un voltaje en la rama B. Entonces yo voy a tener mi fuente, está mi fuente, esta es mi fuente de 120 voltios, y acá le voy a poner esta resistencia 3, y acá esta otra resistencia R. Esta es la rama BX, y esta es la rama A. Entonces, nosotros decimos, si por la resistencia 3 está circulando una intensidad de 2 amperes, entonces por acá hay una intensidad de 2 amperes. Ahora, por acá la intensidad también va a ser de 2 amperes, porque está en serie, ¿no? Está en serie. Aparte, yo puedo decir que el voltaje de, como están en serie, tú sabes que el voltaje de 3 más el voltaje de la rama BX va a ser igual al voltaje de la fuente. El voltaje de 3 es 6 voltios. El voltaje en la rama BX y el voltaje de la fuente que es 120. Por lo tanto, el voltaje en la rama BX va a ser igual a 60. Pero en la rama BX se encuentra la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces nosotros decimos, como se encuentran en paralelo, el voltaje en la rama BX va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 y también al voltaje de la resistencia 2. Todos ellos tienen un voltaje de 60. Entonces ya conozco el voltaje de la resistencia 1, que es 60, ¿no? Ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta conocer cuánto vale R1. Entonces nosotros decimos, nosotros sabemos que el voltaje en la rama BX va a ser igual a la resistencia de la rama BX por la intensidad en la rama BX. Estoy aplicando la ley de Ohm. ¿Ya? El voltaje en la rama BX es 60. La resistencia en la rama BX. Ay, tú dices, pues profesora, si esto está en paralelo, la resistencia R es el producto R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿no? Entonces, pero tú ya sabes que R1, a ver, quiero hallar R1, R2 es 60. Y acá tenemos R1 más 60. ¿Me ayudas a resolver? Mira, puedo simplificar acá, ¿no? 60 con 60 se va y me queda R1 más 60 es igual ¿a cuánto? Acá me falta el voltaje, pues acá yo no le voy a multiplicar el voltaje. Acá tengo que multiplicar el voltaje por la intensidad. La intensidad es de 2. Ahí está 2. Ahora sí,
me va a quedar R1 más 60, ¿no? R1 más 60 va a ser igual a 2R1. 2R1. Por lo tanto, R1 va a ser igual a 60 ohmios. Si ya tienes que R1 es 60, la potencia de 1 va a ser 60 watts. Esa es mi respuesta. ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Entonces, retomamos. Para poder hallar la potencia que disipa la resistencia 1, necesito el voltaje de 1 y la resistencia de 1. Entonces, voltaje. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Por dato me decía que el amperímetro registra una intensidad de 2 amperes y observo que el amperímetro se encuentra en serie con la resistencia 3, por lo tanto, tienen la misma intensidad. En la rama BX me va a salir una resistencia equivalente que le he llamado R. Entonces, esta resistencia R va a estar en serie con la resistencia 3. Por eso en la rama BX también circula una intensidad de 2 amperes. Hemos dicho, si está en serie, el voltaje se suma. Y de esta forma hemos determinado el voltaje en la rama BX, que es 60 voltios. Pero en la rama BX hay dos resistencias que están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje de la rama BX es igual al voltaje de la resistencia 1 y de la resistencia 2. Entonces, ya conozco el voltaje de la resistencia 1. Me falta la resistencia 1. Entonces, voy a aplicar la ley de Ohm en la rama BX. Voltaje, intensidad por resistencia. La resistencia equivalente en la rama BX de la resistencia BX es el producto sobre la suma. Le multiplico la intensidad y ya tengo la resistencia 1, que es 60. 60 al cuadrado sobre 60 es 60 watts. Y esa sería mi respuesta. Revisamos el ejercicio número 5. En este ejercicio número 5 me dan tres resistencias iguales que se encuentran conectadas en serie. Entonces yo tengo tres resistencias en serie. Estas tres resistencias van a disipar una potencia total de 10 watts. Entonces, si están en serie, yo puedo decir que la resistencia equivalente es la suma, 3R. 3R. Por lo tanto, la potencia en serie será voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿no? Recuerda que la potencia es igual voltaje al cuadrado sobre la resistencia equivalente porque estoy hallando la potencia total. En serie será voltaje al cuadrado, la resistencia en serie que es 3R. Pero por dato me dicen que es 10 watts. Podemos despejar. Podemos despejar y podemos decir que voltaje al cuadrado sobre R es igual a 30. La otra información que me dan es qué sucedería si estas tres resistencias están conectadas en paralelo. Entonces vamos a conectarlo en paralelo a la misma fuente. Entonces lo primero que hacemos es hallamos la resistencia equivalente. En este caso es 1 la resistencia equivalente, la suma de las inversas, 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R, eso es igual a 3 sobre R. Lo invertimos y ya tengo la resistencia equivalente. Entonces, la potencia en paralelo total será voltaje al cuadrado sobre la resistencia equivalente, que es R tercios, y tenemos eso igual a 3 veces voltaje al cuadrado sobre R. Pero recuerda que esto ya tiene un valor, esto es 30. Entonces la potencia en paralelo será 3 por 30, 90. 90 watts.
90 watts. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No los escucho? ¿Todo bien? Ok. Revisamos el ejercicio número 6. En este ejercicio número 6 me dan una batería de 6 voltios, ¿no? Me dan una FEN de 6 voltios y me dice que proporciona una intensidad máxima de corriente de 3 amperes. Genera una intensidad máxima de 3 amperes. De 3 amperes. Entonces me dice que determine la máxima cantidad de calor que se puede desprender en un minuto. Entonces nosotros decimos la cantidad de calor es igual a la potencia por el tiempo. Potencia por el tiempo, ¿no? Ahí por acá vamos a hallar la cantidad de calor. Pero la potencia lo puedo escribir como voltaje por la resistencia porque esos son los datos que tengo. El voltaje, este es el voltaje, que es de 6 voltios. Tengo la intensidad que es 3 amperes y el tiempo es en un minuto, o sea, 60 segundos. Reemplazamos y ya tengo la cantidad de calor que se disipa es de 1080 joules. 1080 joules. Salió de forma directa aplicando la ley de Joules, ¿no? Que la cantidad de calor es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. Y esta potencia lo puedes expresar en función del voltaje y el tiempo o también en función de la resistencia. La vemos en la alternativa A. Ya resolvimos el ejercicio número 7. Este era de las resistencias. Entonces, para resolver el último ejercicio, vamos a revisar rápidamente. Vamos a revisar rápidamente las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos leyes. Una es conocida como la ley de los nudos. Esta ley de los nudos es una consecuencia de la conservación de la carga eléctrica. Entonces, un nudo vendría a ser una intersección de resistencias. Entonces, acá yo tengo esta resistencia 1, por acá hay otra resistencia y por acá hay otra. Entonces, la intersección de las resistencias es el nudo, ¿ya? Es el nudo. Entonces, por cada resistencia circula una intensidad de corriente. Me indican que la suma de las intensidades que entran va a ser igual a la suma de las intensidades que sale. En este caso, la intensidad que entra sería I sub 1 más I sub 2. Y eso sería igual a I sub 3, ¿no? Eso es lo que me dice. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de las mallas. Esta ley de las mallas es una consecuencia de la conservación de la energía, ¿no? Me indica que la suma de las fuerzas electromotrices va a ser igual a la suma de las caídas de potencial. Pero a ello tenemos que considerarle el signo positivo o negativo. Recuerda que positivo es cuando la FEN va de menos a más y coincide en dirección con el recorrido de la corriente, y negativo será si tiene dirección opuesta. Vamos a explicar esto en base a un ejemplo. Ahí tengo. Mira, ahí tengo dos mallas. Entonces acá tengo dos fuentes. Entonces mi malla 1 circula una intensidad de corriente. En la malla 2 una intensidad de corriente 2. Entran al punto B, que vendría a ser el nudo. Por ahí sale una intensidad 3. Entonces vamos a aplicar acá la ley de las mallas para cada una. Para malla 1 y para la malla 2. Y de ahí me va a salir dos ecuaciones. Lo que me interesa a mí es para una malla. Para una malla. Cuando nosotros tengamos una malla, acá voy a poner una fuente, una resistencia
Resistencia 1, voy a poner acá 5E. Por acá le voy a poner otra resistencia. Está, a ver acá, resistencia 3. Entonces acá le voy a poner 2 y por acá le voy a poner E. Entonces la corriente, el sentido de la corriente, el sentido de la corriente lo da la mayor fuente. Mayor fuente. Entonces tú sabes que en una fuente la corriente va de menos a más. Este es el sentido. De menos a más. Este es el sentido. De menos a más. Este es el sentido. Entonces, ¿qué sentido le doy? Entonces le voy a dar el sentido de la mayor fuente, o sea, de esta. Entonces, en base a esto, el sentido de la corriente tiene esto. Entonces, luego aplicamos la suma de la FEN, considerando los signos, va a ser igual a la intensidad total por la resistencia equivalente. Así. Eso es para una malla. Si tienen la misma dirección, se suma. Acá el 5 veces la fuerza electromotriz tiene la misma dirección que recorrido, entonces 5E por acá va a tener dirección opuesta, entonces lo resto. Por acá va a tener dirección opuesta, también lo resto. Esto es igual a la intensidad que circula y la resistencia equivalente lo tomo como si encontraran en serie. Lo sumamos. Y así sería. Eso nada más sería. Entonces eso es lo que vamos a aplicar en nuestro último ejercicio. ¿Sí? Ahí pueden tomar captura para revisar nuestro último ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio número 8. Me dan un circuito y en este circuito tengo dos fuentes. Entonces voy a fijarme la dirección de la fuente. Acá, por ejemplo, tengo resistencias internas. Mira, esta es tengo 3 resistencias y 2 resistencias internas. Entonces eso también voy a tener en cuenta. Entonces vamos este es negativo, positivo. La corriente va de menos a más. Este es negativo, positivo, la corriente va de menos a más. Entonces, el sentido de la corriente, ¿quién lo da? La mayor fuente. Esta, la mayor fuente. Entonces, ¿qué hacemos? La dirección, ahí está, el sentido de la corriente. Aplicamos la ley de Kirchhoff, suma de la FEN, recuerda, considerando positivo o negativo, si tienen la misma dirección o no. Acá sería 5 y acá también es positivo, entonces las dos fuentes se suman. 5 más 3, intensidad y la resistencia equivalente, ¿no? En acá, por ejemplo, ya tengo allá 5 más 3 y la resistencia sería equivalente, que sería la suma, mira. Acá 4 más 2, porque acá hay 2, más 3, más 6 y más 1, ¿no? Todo eso te va a salir 16. Ahí está. Operamos y ya tenemos la intensidad que es 0,5 amperes. Ahora, ya conozco la intensidad, pero necesito saber cuál es la diferencia de potencial. Entonces voy a analizar en la rama AB. Entonces en esta rama B. En la rama B tengo una resistencia de 3 ohmios. Está A y B. Entonces por acá está pasando una intensidad de corriente que es igual a 0,5 y aplicamos, porque yo quiero hallar la diferencia de potencial entre A y B. Empiezo en A.
voltaje en A. Recuerda que cuando la corriente pasa por una resistencia, el voltaje disminuye, por eso le pongo menos. ¿Cómo se calcula el voltaje? Intensidad por la resistencia. Y todo eso va a ser igual al voltaje en B. Entonces, voltaje en A. Intensidad, ya lo sabes que es 0,5. La resistencia es 3. Ese es igual al voltaje en B. Ya tenemos 0,5 por 3, eso es igual a 1,5. Entonces yo tengo menos 1,5. Va a ser igual al voltaje de A. En este caso estaba al revés, ¿no? Vamos a ver, acá nos hemos equivocado. Este era B, este era A. Del orden. En el gráfico dice que este es B y este es A. Entonces voltaje en B y este es el voltaje en A. Voltaje en B y en A. Entonces ya tenemos el voltaje de B menos 1,5 es igual al voltaje en A. ¿Qué me piden? Voltaje de A menos el voltaje de B. ¿Eso cuánto va a ser? 1,5, pero con signo negativo. Y eso sería todo, chicos. En base a los ejercicios tenemos las alternativas de los ejercicios propuestos para que puedan reforzar. No se olviden que hay consultas académicas. Si no, nos reunimos la próxima clase. Hasta ahí, chicos, consultas. ¿No hay ninguna consulta? Ok, entonces nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.